Mi nacimiento y crianza. Soy Timoteo, un joven judío de Licaonia, y mi historia es una de fe, perseverancia y dedicación a Dios. Nací en una familia que amaba a Dios, y mi abuela Lois y mi madre Eunice me enseñaron las escrituras desde pequeño. Recuerdo las noches en que mi abuela me contaba historias de la Torá, de cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y de cómo había prometido enviar un Mesías para salvarnos. Mi corazón se llenaba de emoción y mi fe se fortalecía con cada palabra. Mi madre, Eunice, era una mujer piadosa y sabia, que me enseñó a amar a Dios con todo mi corazón. Me contaba historias de la fe de nuestros antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, y de cómo Dios había trabajado en sus vidas. Me enseñó a orar, a leer las Escrituras y a confiar en la providencia de Dios. Mi padre, aunque no era judío, era un hombre bueno que me enseñó a respetar a mi madre y a mi abuela, y a amar a Dios. Crecí en un hogar donde la fe era una parte integral de nuestra vida diaria. Mi familia y yo nos reuníamos todos los días para orar y leer las Escrituras, y mi abuela me enseñaba a entender el significado de las historias y a aplicarlas a mi vida. Me sentía amado y protegido por Dios, y sabía que Él estaba siempre conmigo, pero no todo era fácil en mi vida. Mi padre no era un creyente, y a menudo se burlaba de mi fe y de la de mi madre. Me sentía dividido entre mi amor por mi padre y mi amor por Dios, y a veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al seguir a Dios. Pero mi madre y mi abuela me animaban a seguir adelante, y me recordaban que Dios estaba siempre conmigo. A medida que crecía, mi fe se fortalecía y mi deseo de servir a Dios se hacía más fuerte. Sabía que Dios tenía un propósito para mi vida, y estaba ansioso por descubrirlo. Mi corazón latía con emoción al pensar en lo que Dios podría hacer a través de mí, y me sentía llamado a hacer algo grande para Él. Pero ¿qué sería ese algo? ¿Cómo podría yo, un joven judío de Licaonia, hacer una diferencia en el mundo? La respuesta a esas preguntas la encontraría en un hombre llamado Pablo, un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Mi conversión al cristianismo. Recuerdo el día en que mi vida cambió para siempre. Pablo y Silas, dos hombres que habían sido enviados por Dios para predicar el Evangelio, llegaron a nuestra ciudad de Licaonia. Mi corazón latía con emoción al escuchar su mensaje, y mi alma se sentía sedienta de la verdad. Pablo y Silas hablaron de un hombre llamado Jesús, un Mesías que había sido enviado por Dios para salvar a la humanidad de sus pecados. Me hablaron de su vida, de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día. Me contaron cómo Jesús había perdonado a sus enemigos y había ofrecido la salvación a todos los que creyeran en Él. Me sentí atraído por la belleza y la simplicidad del mensaje. Me di cuenta de que había estado buscando algo más, algo que llenara el vacío en mi corazón. Y en ese momento, decidí entregar mi vida a Jesús. La conversión es un proceso misterioso, pero puedo decir que fue como si una luz hubiera entrado en mi corazón. Sentí una paz y una alegría que nunca había experimentado antes. Sabía que había sido perdonado y que era un hijo de Dios. Mi madre y mi abuela se alegraron conmigo, y juntas nos regocijamos en la buena noticia del Evangelio. Mi padre, aunque no entendía completamente lo que había sucedido, se sintió conmovido por el cambio en mí y me apoyó en mi decisión. La conversión es un nuevo nacimiento, y yo había nacido de nuevo. Mi vida había cambiado para siempre, y estaba ansioso por compartir la buena noticia con otros. Pablo y Silas se convirtieron en mis mentores y amigos, y me enseñaron todo lo que sabían sobre Jesús y el Evangelio. Me llevaron en viajes misioneros y me enseñaron a predicar la palabra de Dios. Me sentía llamado a servir a Dios y a compartir el Evangelio con todos los que quisieran escuchar. Pero sabía que la conversión no era el final del camino, sino el comienzo de una nueva aventura con Dios. Estaba ansioso por ver lo que el futuro me deparaba y por descubrir el propósito que Dios tenía para mi vida. Mi encuentro con Pablo fue un momento decisivo en mi vida. Después de mi conversión, Pablo y Silas se convirtieron en mis mentores y amigos. Me enseñaron todo lo que sabían sobre Jesús y el Evangelio, y me llevaron en viajes misioneros para predicar la palabra de Dios. Recuerdo el día en que Pablo me llamó aparte y me dijo: Timoteo, te he estado observando y veo que tienes un corazón para Dios. Quiero que vengas conmigo en un viaje misionero a Frigia y Galacia. Me sentí emocionado y asustado al mismo tiempo. ¿Quién era yo para ir con Pablo en un viaje misionero? Pero Pablo me aseguró que Dios me había llamado y que Él estaría conmigo. Me uní a Pablo y Silas en su viaje, y juntos predicamos el Evangelio en muchas ciudades. Vi cómo Dios obraba a través de Pablo, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y predicando la palabra de Dios con poder. Me sentí inspirado y motivado por su ejemplo, y mi fe se fortaleció.
Pablo se convirtió en un padre espiritual para mí, y me enseñó a predicar, a enseñar y a liderar la iglesia. Me enseñó a confiar en Dios y a depender de Él en todo momento. Me enseñó a ser un siervo de Dios, dispuesto a ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa que Dios me pidiera. Mi relación con Pablo era especial. Era como un hijo con su padre, y él me trataba con amor y compasión. Me corregía cuando me equivocaba, pero también me animaba y me apoyaba en mi fe. Me sentía amado y valorado por él, y sabía que él me había sido enviado por Dios. Con Pablo a mi lado, me sentía invencible. Sabía que Dios estaba con nosotros, y que nada podía detenernos. Estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que se nos presentara, y para predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero pronto, Pablo me envió a Efeso para fortalecer la iglesia y combatir la herejía. Me sentí solo y asustado, pero sabía que Dios estaba conmigo. Me despedí de Pablo y me fui a Efeso, listo para enfrentar lo que viniera. Mi viaje misionero con Pablo fue una aventura emocionante y desafiante. Después de dejar Efeso, nos dirigimos a Frigia y Galacia, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias en cada ciudad. Recuerdo la emoción de ver a personas que nunca habían oído el Evangelio recibir la noticia de la salvación con alegría y gratitud. En cada ciudad, Pablo me enseñaba a predicar y a enseñar, y me daba la oportunidad de hacerlo en público. Me sentía nervioso al principio, pero Pablo me animaba y me apoyaba, y pronto me sentí más confiado. Una de las ciudades que más me impactó fue Filipos. Allí, una mujer llamada Lidia se convirtió al cristianismo, y su casa se convirtió en un lugar de reunión para los creyentes. Me sentí conmovido por la fe y la hospitalidad de Lidia, y me di cuenta de que la fe no es solo una cuestión de creer, sino de vivir. En Tesalónica, enfrentamos oposición y persecución, pero Pablo me enseñó a no temer y a seguir adelante. Me recordó que Dios estaba con nosotros, y que nada podía detenernos. Me sentí fortalecido por sus palabras, y juntos seguimos predicando el Evangelio. En Berea, nos encontramos con una iglesia que estaba ansiosa por aprender y crecer en la fe. Me sentí inspirado por su celo y su dedicación, y me di cuenta de que la fe es contagiosa. A medida que viajábamos, me di cuenta de que el Evangelio no era solo una teoría, sino una realidad viva y poderosa. Vi cómo Dios obraba en las vidas de las personas, sanando, liberando y transformando. Me sentí privilegiado de ser parte de su plan, y me di cuenta de que mi vida tenía un propósito. Pero el viaje no fue fácil. En Corinto, enfrentamos oposición y burla, y Pablo se sintió desanimado. Me sentí tentado a rendirme, pero Pablo me recordó que Dios estaba con nosotros, y que la fe es más fuerte que cualquier obstáculo. Me sentí agradecido por la oportunidad de viajar con Pablo, y por la lección que aprendí en el camino, que la fe es un viaje, no un destino, y que con Dios, nada es imposible. Mi ministerio en Efeso. Después de mi viaje misionero con Pablo, me establecí en Efeso, una ciudad importante en la provincia de Asia. Pablo me había enviado allí para fortalecer la iglesia y combatir la herejía que estaba surgiendo. Me sentí solo y asustado al principio, pero sabía que Dios estaba conmigo. Al llegar a Efeso, me di cuenta de que la iglesia estaba en un estado de confusión. Había muchos que se habían desviado de la verdad y estaban siguiendo falsas enseñanzas. Me sentí llamado a predicar la verdad y a guiar a la iglesia de vuelta al camino correcto. Comencé a predicar en la sinagoga y en las calles, y pronto la gente comenzó a escuchar. Me sentí inspirado por la respuesta, y mi fe se fortaleció. Sabía que Dios estaba obrando a través de mí, y que la iglesia estaba siendo restaurada. Pero no fue fácil. Había muchos que se oponían a mi mensaje, y me enfrenté a mucha oposición. Me sentí desanimado en algunas ocasiones, pero Pablo me escribió cartas de ánimo y me recordó que Dios estaba conmigo. Una de las cosas más difíciles fue tratar con los falsos maestros que estaban enseñando doctrinas erróneas. Me sentí llamado a confrontarlos y a enseñar la verdad, y lo hice con amor y compasión. Me sentí agradecido por la oportunidad de defender la fe y de guiar a la iglesia. A medida que mi ministerio en Efeso crecía, me di cuenta de que la iglesia estaba siendo transformada. La gente estaba siendo sanada, liberada y transformada por el poder de Dios. Me sentí privilegiado de ser parte de su plan, y me di cuenta de que mi vida tenía un propósito. Pero mi ministerio en Efeso no fue solo sobre predicar y enseñar. También me involucré en la vida de la comunidad, visitando a los enfermos, ayudando a los pobres y apoyando a los líderes de la iglesia. Me sentí llamado a ser un pastor, no solo un predicador. Mi ministerio en Efeso fue un tiempo de crecimiento y madurez para mí. Aprendí a confiar en Dios y a depender de Él en todo momento.
Aprendí a amar a la iglesia y a cuidar de ella como un pastor. Y aprendí a ser un líder, no solo un seguidor. Pero mi ministerio en Efeso no fue el final de mi historia. Pronto, Pablo me escribiría otra carta, llamándome a regresar a Roma para estar con él en su momento de necesidad. La carta de Pablo a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo es una de las más importantes en el Nuevo Testamento, ya que ofrece consejos y directrices prácticas para el liderazgo pastoral y el cuidado de la comunidad cristiana. Introducción. Pablo escribe esta carta a Timoteo, su discípulo y amigo, para animarlo y guiarlo en su ministerio en Efeso. La carta es un reflejo de la preocupación de Pablo por la iglesia y su deseo de que Timoteo sea un líder fiel y sabio. Contenido de la carta. La carta se divide en 6 capítulos, que abordan temas como la advertencia contra las falsas doctrinas. Pablo advierte a Timoteo sobre los falsos maestros que están enseñando doctrinas erróneas y lo anima a mantenerse firme en la verdad. La oración y la conducta. Pablo da instrucciones sobre la oración y la conducta de los creyentes, enfatizando la importancia de la humildad y la pureza. Los requisitos para los líderes. Pablo describe los requisitos para los líderes de la iglesia, incluyendo la necesidad de ser hombres de una sola mujer, sobrios y hospitalarios. La apostasía y la fidelidad. Pablo advierte sobre la apostasía y anima a Timoteo a mantenerse fiel a la fe. La conducta en la iglesia. Pablo da instrucciones sobre la conducta en la iglesia, incluyendo el trato a las viudas, los ancianos y los esclavos. Propósito de la carta. El propósito de la carta es animar a Timoteo a ser un líder fiel y sabio en la iglesia de Efeso, y a guiar a la comunidad cristiana en la verdad y la pureza. Mi liderazgo en la iglesia. Después de recibir la carta de Pablo, me sentí animado y fortalecido en mi liderazgo en la iglesia de Efeso. Me di cuenta de que mi papel era no solo predicar y enseñar, sino también guiar y cuidar a la comunidad cristiana. Desafíos y oportunidades. Me enfrenté a muchos desafíos en mi liderazgo, incluyendo la oposición de los falsos maestros y la falta de recursos. Sin embargo, también tuve la oportunidad de ver a la iglesia crecer y madurar, y de ser parte de la transformación de vidas. Lecciones aprendidas. Aprendí que el liderazgo no se trata de mí, sino de servir a otros y guiarlos hacia Dios. Aprendí a confiar en la gracia de Dios y a depender de Él en todo momento. Y aprendí a amar a la iglesia y a cuidar de ella como un pastor. Consejos para los líderes. Confía en la gracia de Dios. El liderazgo es un desafío, pero con la gracia de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Sirve a otros. El liderazgo se trata de servir a otros, no de ser servido. Ama a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y debemos amarla y cuidarla como tal. Conclusión. Mi liderazgo en la iglesia de Efeso fue un tiempo de crecimiento y madurez para mí. Aprendí a confiar en Dios y a depender de Él en todo momento. Y aprendí a amar a la iglesia y a cuidar de ella como un pastor. Espero que mi experiencia pueda ser de ayuda para otros líderes que están enfrentando desafíos similares. La segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es una carta personal y emotiva que refleja la preocupación de Pablo por la fe y la perseverancia de Timoteo en un momento en que él mismo está enfrentando la prisión y la muerte. Introducción. Pablo escribe esta carta a Timoteo desde la prisión en Roma, donde está esperando su juicio y posible ejecución. La carta es un llamado a Timoteo para que se mantenga firme en la fe y siga adelante con su ministerio a pesar de las dificultades. Contenido de la carta. La carta se divide en 4 capítulos, que abordan temas como la fe y la perseverancia. Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme en la fe y a perseverar en el ministerio a pesar de las dificultades. La importancia de la Escritura. Pablo enfatiza la importancia de la Escritura para la vida y el ministerio de Timoteo. La apostasía y la fidelidad. Pablo advierte sobre la apostasía y anima a Timoteo a mantenerse fiel a la fe. El llamado a la fidelidad. Pablo llama a Timoteo a ser fiel a la fe y a seguir adelante con su ministerio a pesar de las dificultades. Propósito de la carta. El propósito de la carta es animar a Timoteo a mantenerse firme en la fe y a seguir adelante con su ministerio a pesar de las dificultades. Pablo quiere que Timoteo sepa que él está con el Espíritu y que lo apoya en su ministerio. Versículos clave. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy su prisionero. Antes bien, sufre conmigo el mal por el Evangelio, según la potencia de Dios. 2 Timoteo 1:8. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Conclusión.
La segunda carta de Pablo a Timoteo es un llamado a la fidelidad y la perseverancia en la fe. Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme en la fe y a seguir adelante con su ministerio a pesar de las dificultades. Es un mensaje que sigue siendo relevante hoy en día para todos los creyentes. Mi persecución y muerte. Después de la segunda carta de Pablo, mi vida como líder de la iglesia en Efeso se volvió cada vez más difícil. La persecución y la oposición de los que se oponían al Evangelio se intensificaron, y me encontré enfrentando desafíos y peligros constantes. La persecución comenzó con insultos y amenazas, pero pronto se convirtió en algo más serio. Me arrestaron y me llevaron ante los magistrados, quienes me ordenaron que dejara de predicar el Evangelio. Me negué, y como resultado, me azotaron y me echaron en la cárcel. La muerte, pero no fue el fin. Después de ser liberado de la cárcel, seguí predicando el Evangelio y liderando la iglesia en Efeso. Finalmente, me arrestaron de nuevo y me llevaron ante el emperador, quien me condenó a muerte. Me lapidaron en la calle, rodeado de una multitud enfurecida que gritaba a muerte al cristiano. Pero incluso en el momento de mi muerte, no me arrepentí de mi fe en Cristo. Sabía que había vivido mi vida para Él, y que había dado todo por el Evangelio. El legado. Mi muerte no fue en vano. La iglesia en Efeso siguió creciendo y prosperando, y mi legado como líder y mártir inspiró a muchos a seguir adelante en la fe. Y aunque mi cuerpo fue enterrado en la tierra, mi espíritu vive en Cristo, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. La última oración. En mi último aliento, oré por la iglesia y por todos los que habían sido tocados por mi ministerio. Pedí que Dios los fortaleciera y los guiara, y que les diera la perseverancia para seguir adelante en la fe. Y con una sonrisa en mi rostro, entregué mi espíritu en las manos de Dios. Mi legado, mi vida y mi ministerio han dejado un legado que sigue vivo hoy en día. Aunque mi cuerpo fue enterrado en la tierra, mi espíritu vive en Cristo, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Un legado de fe. Mi legado es un legado de fe, de perseverancia y de dedicación a la causa de Cristo. Me mantuve firme en la fe, incluso en el momento de la muerte, y mi ejemplo ha inspirado a muchos a hacer lo mismo. Un legado de amor. Mi legado es también un legado de amor, de compasión y de servicio a los demás. Me preocupé por la iglesia y por las personas que la componían, y trabajé para servirles y guiarlos en la fe. Un legado de enseñanza. Mi legado es un legado de enseñanza, de predicación y de proclamación del Evangelio. Me esforcé por enseñar la verdad de la palabra de Dios, y mi enseñanza ha sido una bendición para muchos. Un legado que vive. Mi legado vive en la iglesia de Efeso, que sigue creciendo y prosperando hoy en día. Vive en los corazones de los creyentes que han sido tocados por mi ministerio, y que siguen siendo inspirados por mi ejemplo. Un legado eterno. Mi legado es eterno, porque está basado en la palabra de Dios, que es eterna. Y aunque mi cuerpo puede morir, mi espíritu vive en Cristo, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. La última palabra. Mi última palabra es un llamado a todos los que lean mi historia. No se rindan, no se desanimen, no se aparten de la fe. Manténganse firmes en la fe, y sigan adelante con valentía y perseverancia, porque al final, la victoria es nuestra en Cristo Jesús.